Buenos días a todos. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar en esta mañana reunido con ustedes conversando sobre una temática muy de vanguardia para el sector financiero que tiene que ver con la fintech y el open banking, que son palabras que hemos venido escuchando hace algún tiempo, pero que probablemente no todos tenemos bien internalizado y no, a lo mejor no visualizamos correctamente cuál es el potencial que tiene esto hacia futuro. Hoy día estamos viviendo una parte incipiente, probablemente el amanecer, estamos viendo el amanecer del tema fintech y open banking. Todavía estamos bastante incipientes y estamos viendo solamente algunas pequeñas aplicaciones, algunas pequeñas indagaciones que están haciendo algunas instituciones. Desde el punto de vista regulatorio, algunos países se están sumando a la regulación y eso está generando un contexto sobre el cual se va a empezar a dinamizar esto con mucha velocidad. Si bien es algo que probablemente es relativamente nuevo, el avance hacia futuro y la adopción de estos nuevos modelos de negocio y el potencial que tienen estos nuevos modelos de negocio va a ir creciendo exponencialmente hacia adelante. Por lo tanto, mientras más rápido lo podamos comprender y ver su potencial, más rápido vamos a poder aprovechar estos enfoques y esta nueva forma de ver cómo funcionan los servicios financieros. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a mirar tres partes. Primero, algunas definiciones iniciales para tener un poco de contexto, un poco de lenguaje, entender a grandes rasgos de qué se trata esto de fintech y open banking. Y por otro lado, el segundo capítulo vamos a mirar cuál es la situación actual dentro de Latinoamérica y Centroamérica. Y luego el tercer capítulo es cuáles son las recomendaciones y por dónde deberíamos empezar a mirar esto para poder aprovecharlo hacia futuro, poder incorporarlo realmente en nuestras organizaciones y poder empezar a monetizar y construir modelos y propuestas de valor que son atractivas para nuestros clientes. Así es que el tema fintech es un tema que ya tiene bastante más tiempo que open banking. El tema fintech, que la palabra fintech refiere a empresas tecnológicas que prestan servicios financieros, es la unión de finance y technology, y de alguna forma estas empresas tecnológicas que prestan servicios financieros son parte de una tendencia mundial que está impactando a todas las industrias. Es decir, en todas las industrias las compañías van a ser compañías tecnológicas que van a prestar servicios de alguna industria distinta. Por ejemplo, las universidades van a ser compañías tecnológicas que prestan servicios de educación. Las clínicas van a ser compañías tecnológicas que prestan servicios de salud. Y los bancos van a ser compañías tecnológicas que prestan servicios financieros. Entonces, en el fondo, al final, lo que va a marcar la diferencia entre las empresas es cuál es el rubro o cuáles son los productos o servicios que distribuye, cuál es la necesidad que satisface. Pero por detrás, todas van a tener una estructura de propuesta de valor, de cómo se relacionan y cómo van generando sus procesos internos, que va a tener un componente altamente tecnológico. Por eso que hoy día todas las compañías tradicionales están migrando a una gestión más digital, están incorporando nuevos canales, están incorporando la relación digital con sus clientes más automatizada, sin papeles, en tiempo real, y de alguna forma están incorporando estas metodologías ágiles, porque es la forma en la cual trabajan las compañías tecnológicas que están en un contexto de incertidumbre. Lo que pasa es que hacia futuro, con los cambios profundos que están ocurriendo en las industrias, a propósito de la tecnología, los nuevos entrantes y también los nuevos competidores y la nueva demanda de los clientes que están esperando servicios más digitales y más simples, entonces eso hace que los mercados de todas las industrias estén cambiando rápidamente. Y cuando están cambiando rápidamente los mercados, las compañías tienen que tener la capacidad adaptativa para poder entender esos cambios y poder adaptarse rápidamente. Entonces las compañías que realmente hacia futuro permanezcan van a ser las compañías que tengan esta capacidad adaptativa y que tengan estos skills, estas competencias para poder trabajar realmente en proceso que tiene que ver con la adaptación a los cambios del entorno, porque hoy día estamos en contextos de incertidumbre. Entonces, la realidad de las compañías tecnológicas que están hace mucho tiempo con entornos con incertidumbre, hoy se traslada a todas las industrias independiente de cuál sea su rubro o segmento. Incluso empresas sin fines de lucro, empresas del Estado, etc. O sea, todos hoy día estamos en la misma sintonía
porque el contexto, el escenario nos cambió, tenemos más incertidumbre y la forma de cómo desarrollamos nuestro negocio y nuestra actividad tiene que cambiar. Y eso va a migrar hacia una función de ser compañías tecnológicas. Entonces hoy día hablar de fintech, que son tecnológicas del mundo financiero, básicamente lo que nos permite es reconocer que hay compañías que ya partieron desarrollando esa lógica. Pero hacia futuro toda la industria va a ir migrando y todas las bancas se va a ir transformando en fintech. Ya no van a existir probablemente bancos tradicionales basados exclusivamente, o instituciones financieras tradicionales basadas exclusivamente en las oficinas y los vendedores que están personalizadamente atendiendo a los clientes, sino que todo eso se va a empezar a trasladar hacia el mundo más digital. Por lo tanto, la división entre fintech y banca va a tener que ver con, va a tener relación solamente con un tema más regulatorio, que la banca tiene licencia bancaria, la fintech no. Esa va a ser como la única diferencia, pero a nivel de la operación deberían ser bastante similares. Entonces, a nivel de fintech, en el fondo esa es la introducción. Open Banking, vamos a ir mostrando algunas láminas para poder contar de qué se trata, pero antes me gustaría contarles un poco de presentarme con más detalle. Mi nombre es Mario Ernst, yo soy el CEO y fundador de una consultora en transformación digital e innovación que se llama Evolution Labs, con la cual hemos venido desarrollando procesos de innovación y transformación digital en 55 distintos clientes en la región, en 12 países, desde México hasta Argentina, y en 6 industrias distintas. Principalmente el sector financiero, pero hoy día la transformación digital es un desafío que es multiindustria. Por lo tanto, aplican los mismos habilitadores para diferentes industrias, solo que la aplicabilidad es diferente. Y en términos de universidades, también desarrollando clases e investigación en distintas universidades de Chile y Argentina. Entonces, para partir con el primer capítulo de las principales definiciones, decíamos que fintech ya lo mencionamos y es algo más conocido probablemente, pero el tema de open banking es un concepto que a lo mejor puede ser más nuevo para la mayoría y es un concepto que a lo mejor cuesta un poco más aterrizar de qué significa realmente, cuál es su potencial realmente. Pero antes de hablar de open banking, tenemos que hablar del fundamento de esto, de qué es el concepto que está por detrás de esto. Y el fundamento del open banking es que tenemos una posibilidad de conexión e interconexión que permite trasladar los datos. Es decir, al final hay un concepto por detrás de open data, de datos abiertos. ¿Y qué significa datos abiertos? Que las compañías se empiezan a compartir los datos. Hoy día estamos en una situación en la cual tenemos data cerrada. Cada compañía tiene los datos de sus clientes y cada compañía explota los datos de sus clientes. Entonces le hace oferta, créditos preaprobados, etc. Entonces cada compañía, los datos de sus clientes se transforman en un activo que puede explotar. Entonces tenemos data cerrada. Pero el open banking significa que empezamos a abrir la data y que, de acuerdo a una regulación que permite que esto funcione, el cliente puede solicitarle a una institución financiera que le entregue los datos a otra empresa, a otro banco o a una fintech o a otra compañía. Entonces el open banking, ¿qué significa? Significa la posibilidad de que la banca pueda abrir y compartir sus datos en la medida de que el cliente lo solicite. Entonces es un cambio de paradigma fundamental, porque lo que estamos diciendo es que cambia el dueño del dato. Hoy día el dato que está en la banca, el dueño son las instituciones financieras, el dueño y el custodio, y no puede compartir esos datos por una confidencialidad bancaria. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar ya con el concepto de open banking, entonces reconocemos que el dueño de los datos es el cliente. El dueño de mis datos soy yo. Y como yo soy el dueño de mis datos, eso significa que yo puedo autorizar para que los datos sean compartidos a otra institución. Entonces yo puedo autorizar, perdón, creo que algo ocurrió, creo que, denme un segundo, se dejó de compartir. Ahí sí. Ok, entonces, en el fondo Open Banking significa que yo, como cliente, se reconoce por la regulación que yo soy el dueño de mis datos. Entonces yo puedo decirle a un banco
que todos mis datos transaccionales o mis datos del estado de situación, toda mi información, los respaldos de mi patrimonio, etcétera, se lo entregue a una institución en la cual yo estoy autorizando ese traspaso de información. Entonces, Open Banking no significa que todos los datos empiezan a fluir por todas partes sin control, sino que significa que a través de una conexión que se llama API, a través de una conexión que permite estándares de seguridad y de interconectividad, a través de esa conexión se puede trasladar la data de una institución a otra previa autorización del cliente. Entonces, ese es el concepto de Open Banking. Pero luego hay un concepto que es más amplio, que es de Open Finance. ¿Y Open Finance qué significa? Significa que además de la banca, también las compañías de inversiones, de seguro, de fondos de pensiones, de compañías de ahorro, también empiezan a ser parte de esta interconectividad de datos a propósito de la autorización del cliente. Entonces, de alguna manera, cuando el cliente empieza a autorizar esos datos, ya las compañías pueden empezar a hacer cruces y pueden empezar a nutrir su análisis. Y eso permite que nosotros podamos explotar tecnologías que están disponibles. Podemos almacenar la Big Data en la nube, usar nuestro data lake, explotarlo con modelos predictivos y empezar a incorporar inteligencia artificial. Entonces, de alguna forma, para poder hacer un buen producto o servicio a mi cliente, mientras más cantidad de datos tengo, eso me permite entregarle mejores propuestas de valor. Y como los datos, yo tengo una parte de los datos, pero otra parte lo tiene otra empresa de seguro, otra parte lo tiene pensiones, otra parte lo tiene ahorro. Distintas empresas tienen los datos del cliente. Entonces, lo que termina pasando es que cuando yo tengo la posibilidad de que el cliente me autorice a conseguir los datos de todas las empresas del sector financiero que están involucradas en sus transacciones, entonces yo puedo mejorar los modelos que estoy realizando y por lo tanto mejorar mi propuesta de valor. Pero eso no se queda ahí en finanzas, se empieza a ampliar a lo que estamos avanzando como sociedad, que es la Open Economy. ¿Qué significa Open Economy? Que no solamente el sector financiero está conectado a nivel de los datos, sino que también los gobiernos, salud, las empresas de telecomunicaciones, la educación. Entonces imagínense lo bueno y lo potente de que una institución, por ejemplo un banco, tenga que hacer el análisis de crédito de una persona, pero que pueda tener acceso en línea a todas las datas de esa persona. ¿Dónde estudió? ¿Cuáles son sus pagos de impuestos? ¿Cuáles son sus seguros de salud que tiene? ¿O su comportamiento, sus enfermedades? ¿Cuáles son la información de sus compañías de teléfono? Las validaciones de su identidad, las validaciones de su dirección física, las validaciones automáticas de su lugar de trabajo, cuál es el comportamiento histórico que tiene, los saldos y los patrimonios que mantienen empresas de inversiones. Imagínense que pudiéramos tener todos esos datos disponibles en línea en tiempo real. El análisis que nosotros podríamos hacer sería muy rápido y segundo, podríamos entregar ofertas personalizadas en tiempo real. Y cuando algún dato cambia, podría cambiar la oferta. En cualquier sentido. Cambiar la oferta porque cambia el producto, o cambiar la oferta porque cambia el monto, el plazo, o cambiar la oferta porque le aprobamos un nuevo producto porque la persona está teniendo un cambio en su vida y eso me permite a mí anticiparme como banco y entregarle ofertas personalizadas. Entonces dejo de hacer campañas masivas, por ejemplo, de campañas de crédito hipotecario. Bajó la tasa de crédito hipotecario, aumentó la cantidad de plazos, 30 años, y hago campañas masivas de mi producto. Hoy día estamos basados en campañas basadas en productos. Esto nos permite cambiar a campañas basadas en el cliente de forma individual. Cada cliente va a tener su campaña individual, depende de su comportamiento de vida y no de su segmento. Porque hoy día tenemos campañas que están por segmento. Los segmentos de renta alta le hacemos campañas de inversiones. De renta baja, campañas de créditos personales, por ejemplo. Los de microcrédito, campañas de crédito de microcrédito. Entonces, hoy día estamos haciendo como grandes clusters campañas masivas. Hacemos un filtro y tenemos un segmento de nuestra cartera que le podemos hacer preaprobaciones y le mandamos campañas preaprobado, pero de forma sin ningún tipo de inteligencia. En cambio, cuando yo tengo el Open más salud y se va a hacer una operación, le puedo ampliar el cupo de la tarjeta para que pueda pagar la operación en cuota, por ejemplo. O si me doy cuenta que está avanzando en un programa, está contratando un diplomado, un MBA, unos estudios para él o para su hijo, para su familia, le puedo ofrecer en ese momento un crédito para poder financiar los estudios de él o de su familia. Entonces, en el fondo, todo lo que hemos soñado
desde el punto de vista de la tecnología, está disponible. La capacidad de almacenamiento existe, la capacidad de procesamiento existe, la capacidad de los algoritmos para poder generar esta inteligencia artificial existe. Hay mucho tema de ChatGPT, eso es solamente la punta del iceberg, pero hay mucho más profundidad que se puede realizar y hoy día todo eso está disponible. Lo que nos falta son los datos. No tenemos acceso a los datos como empresa para poder realmente generar estas ofertas personalizadas en tiempo real. Imagínense que al revés, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la banca. Imagínense que una telco, el cliente yo le doy autorización para que el banco le entregue la información a la telco. Entonces la telco adquiere mi información y con eso automáticamente me aprueba y yo puedo comprar un teléfono sin llevar ningún papel. Entonces automáticamente me vende un producto, inclusive con financiamiento, sin financiamiento, pero me vende un producto sin pedir documentación. Pero la telco ya tiene la información que se la está proveyendo el banco, etcétera. Entonces la cantidad de mejoras en cómo hacemos los negocios hacia el futuro, en la medida que vamos avanzando en esta apertura de los datos hacia una economía abierta, va a ser mucho mejor para nosotros, para las personas. Entonces, eso es lo que estamos viendo que va a funcionar así. Vamos a tener ciudades inteligentes, donde muchas cámaras van a estar detectando el comportamiento de las personas. Vamos a tener muchos dispositivos de Internet de las cosas, levantando información de comportamiento, y eso nos va a permitir procesarlo y entregar ofertas contextualizadas a lo que la persona está viviendo en ese momento. Entonces, a eso vamos a llegar. Eso es lo que se llama la economía 4.0. En algún momento vamos a tener esa interconectividad masiva a nivel de todas las industrias. Pero el primer paso que estamos viendo es la apertura de la información de la banca. Entonces, el Open Banking es la posibilidad de capturar valor de la data transaccional de la vida financiera, del comportamiento y la información sociodemográfica. Es decir, muchos de los elementos que nosotros estamos haciendo, como detección de fraude, como mejora la optimización de la experiencia del cliente, muchos de estos elementos que son relevantes para nosotros y para nuestros clientes, se pueden mejorar si es que tenemos el concepto de Open Banking o banca abierta, que en realidad no tiene que ver con banca abierta, sino que es más que nada la interconectividad tecnológica a través de unos protocolos acordados de información entre las instituciones. Entonces, el impacto es que esto abre el juego. Es decir, de cara al cliente está espectacular. De cara a las instituciones, depende cómo lo enfrente. Si no haces nada, te va a haber enfrentado que se abrió el juego y entraron nuevos actores que van a empezar a comer tus clientes y tus utilidades. En cambio, si tú lo enfrentas como entendiendo lo que es Open Banking, empiezas a generar modelos de negocio alrededor del Open Banking, vas a poder tener propuestas de valor diferenciadoras y vas a poder ganar en el juego, en el fondo. Entonces, el impacto es que se abre el ecosistema a más jugadores y eso genera diversidad de productos y más competencia. Entonces, muchas empresas no financieras van a poder consumir los datos de la banca y van a poder generar productos para sus clientes apalancados en los datos de la banca. Por otro lado, también tenemos ciertas limitantes, que es la concentración, hay poco interés en generar más productos y solo los bancos abren los datos, pero otras empresas no están abriendo los datos en este momento. Entonces, en el fondo, desde la banca, mirado desde la banca, se ve como que está afectando a la industria. Porque yo estoy compartiendo y abriendo mis datos de acuerdo a los requerimientos del cliente para otras empresas, pero las fintech, por ejemplo, no me entregan los datos a mí. Entonces, en el fondo, no es bidireccional eso que está ocurriendo en varios países. Entonces, eso en el fondo es una limitante, pero que probablemente va a cambiar hacia el futuro. Pero mientras tanto, tenemos que operar bajo este contexto. En Europa, el modelo ya está bastante maduro. El tema de Open Banking en la banca tradicional hoy día está muy fuerte. Las entidades prestan servicios de forma verticalmente integrada y están transformándose en un modelo de banca abierta. El concepto de banca abierta en Europa está mucho más amplio, está mucho más reconocido por todos los actores, en el que diversas entidades operan a través de estos ecosistemas. Se van armando ecosistemas conectados de datos. Y eso permite que uno de los nodos del ecosistema pueda empezar a aprovechar todos los datos del ecosistema y empezar a crear ofertas de valor. En este sentido, Open Banking es una liberación del acceso a los datos y cuentas de clientes con el fin de optimizar el sector. Lo que termina pasando es que esto impulsa la innovación y los mejores servicios para los clientes. A partir de una tecnología que es antigua, que se llama API, interfaces de programación de aplicaciones en abierto, que esta API es como el conector entre las instituciones que permite aportar esta información bancaria a terceros de forma regulada y de forma segura.
Entonces hay un componente tecnológico, pero la tecnología está disponible, no tiene alguna ciencia distinta, solamente que lo que termina pasando es que se requiere un marco regulatorio. Y hoy día en la mayoría de los países no tenemos marco regulatorio. Entonces, operar con Open Banking sin marco regulatorio tiene en el fondo algún desafío importante para no transgredir alguna norma y también porque no están claras cuáles son las reglas del juego. Entonces pueden haber, aparte del tema regulatorio, pueden haber riesgos incluso en temas de ciberseguridad. Entonces es importante que los países vayan avanzando en esto, pero la buena noticia es que más países están avanzando. Entonces en algún momento este va a tener un marco regulatorio regional que va a permitir que esto sea una realidad en el 100% de los casos. Hoy día lo estamos mirando en algunos países como una tendencia interesante, en otros países ya esto es una realidad. En Chile es una realidad, por ejemplo. Y yo les voy a contar cómo está el tema de la regulación en Chile. Pero el Open Banking lo que permite es la personalización de los servicios. Es decir, de entender a un cliente con sus datos y poder ofrecerle y entregarle una propuesta de valor para ese cliente, dadas las características de ese cliente en particular. Y no tener estos análisis masivos indiferenciados. Entonces, el tener una regulación es importante porque permite el intercambio entre instituciones previo consentimiento del cliente. También permite promover la innovación, aumenta la competencia, entonces promueve la incorporación de tecnología, promueve el desarrollo de nuevos servicios financieros y eso es muy relevante y muy importante para el cliente. Se fomenta el concepto de API, es decir, este concepto de API como mecanismo de comunicación e interoperabilidad se fomenta y se estructura un acuerdo de protocolos que ya está regulado para que las instituciones puedan ir sumando a este desafío. Y en términos de portabilidad de la información, se potencia el ecosistema fintech. Es decir, una ley de Open Banking lo que permite es abrir el juego para que entren las fintech y eso permite generar mucho más negocio cruzado entre las instituciones de fintech y banca y con eso podemos ir haciendo nuevas propuestas de valor. Plataformas de financiamiento colectivo, que son los famosos crowdfunding, sistemas alternativos de transacción, asesorías crediticias de inversiones, custodia de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes. O sea, hay mucho potencial en el cual una ley puede ir desarrollando mejoras en cómo hoy día entendemos los servicios y eso tiene impacto para las personas e impacto para los bancos, para las empresas. A nivel de impacto para las personas, lo principal es que tenemos mayor oferta, es decir, tenemos un mayor nivel de desarrollo a nivel de innovación. Y eso siempre es bueno, por supuesto. Por otro lado, tenemos mejores servicios, tenemos más oferta, tenemos mayor inclusión financiera, eso es un aporte importante, y desde el punto de vista de los bancos tenemos mayor competencia, mayor presión para innovar y ingresan nuevos actores, competidores. Entonces, en el fondo, ¿cuál es mi recomendación? Dado que para la banca, las empresas del sector financiero, va a ocurrir esto, mayor competencia, mayor presión para innovar porque ingresan nuevos actores, entonces nosotros podemos anticiparnos a esto y ya empezar a generar innovación y productos innovadores, aunque a pesar que todavía no tengamos el marco de la ley FinTech y Open Banking, y por lo tanto esto no sea una realidad en nuestros países. Entonces, en el fondo podemos ir desarrollando, porque aquí hay un cambio cultural. Tenemos que instalar nuevas capacidades en la banca para que sea capaz de generar esta innovación y estos modelos de negocio, para que cuando tengamos el marco regulatorio aprovechemos eso como una oportunidad. Si nosotros no hacemos nada, cuando se genere el marco regulatorio, esto va a ser una amenaza. Y probablemente podamos tener pérdida de clientes, fuga de clientes, porque no estamos realmente haciéndonos cargo de esta opción de innovación. Hoy día el marco jurídico se transforma en un stopper, es decir, las regulaciones se transforman en un límite, en un freno para la innovación financiera. Pero ahí, a nivel de tendencia, esto está creciendo fuertemente. Yo les voy a mostrar después un mapa del mundo de cómo está avanzando esto a nivel del mundo, está avanzando fuertemente. Entonces, de que va a llegar a Centroamérica y en particular que va a llegar a Costa Rica, es solamente tema de tiempo. Entonces, esto va a llegar muy pronto y cuando llegue tenemos que estar preparados. Por eso que hay que partir antes. Las fintech están tomando decisiones en base a algoritmos, son modelos de negocio liviano en activos, altamente especializados en la explotación de los datos, usan tecnologías que facilitan la desagregación de la cadena de valor, es decir, ellos están viendo, cada fintech probablemente ve una parte de la cadena de valor, la banca ve completo,
Pero entonces, ¿cómo vamos haciendo esas integraciones? Y tiene escalas mínimas de operación. Es decir, ellos pueden operar con pocos clientes porque su estructura de costos es pequeña, a diferencia de la gran estructura de la banca. ¿Y cuál es el impacto de que no estén reguladas las fintech? ¿Cuál es el problema? Que hay riesgos para los inversionistas, porque pueden haber inversiones que están metidas en fintech, que tienen decisiones imprudentes, no tienen realmente maduro un gobierno, una estructura de gobierno corporativo que pueda tener la identificación de los riesgos emergentes y las mitigaciones correspondientes. Entonces, no tiene el tema de gobierno corporativo tan maduro las fintech cuando no están reguladas porque nadie se lo exige. Falta un marco normativo para tener certeza jurídica, en el fondo saber bien cuál es el rayado de cancha y qué es lo que se puede hacer y qué no, para que no vaya a tener problemas. Hay potencial de riesgo para los actores fintech ante crisis reputacionales, hay riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es decir, como no tienen desarrollado muy fuertemente su competencia en términos de cómo cumplir con las regulaciones para no tener lavado de activos, por ejemplo, están propensas estas fintech fuera de la regulación que están existiendo. En todos los países tenemos muchas fintech, pero están con este riesgo de riesgo reputacional porque no están tomando los resguardos, porque nadie se lo exige y no están tan maduros en eso. Tiene una supervisión ineficaz y costosa al no tener una regulación y al no tener un marco de finanzas abierta, de Open Finance, se limita el derecho de acceso a la portabilidad y el riesgo de mal uso de los datos. Es decir, hoy día igual están las fintech tomando datos de la banca. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que se llama web scraping, una tecnología en la cual con unos bots ellos van a las páginas web de los bancos y extraen la información y si es que el cliente la autoriza y entrega sus claves, puede entrar haciéndose pasar un bot como que el cliente entra al sitio privado, extrae la información y con eso la fintech empieza a operar. Entonces eso hoy día es una realidad en los países, existe y está creciendo fuertemente. Entonces, pero ¿cuál es el riesgo de eso? Del mal uso de esos datos, porque no hay una regulación que en el fondo estructure cuáles son lo que se puede y lo que no se puede hacer y cuáles son las penas por hacer cosas indebidas. Entonces, la falta de un marco jurídico claramente no es algo conveniente, pero hoy día tenemos que ver dónde está la oportunidad de negocio. La oportunidad de negocio no solo traerán productos que sirvan a los clientes, sino que van a mover el statu quo de la industria. Hoy día la industria es una industria bastante tradicional que tiene avances lentos, porque no tiene mayor amenaza. Pero cuando se genera el marco regulatorio, empiezan a llegar fintech fuertemente a la industria que empiezan a poner en riesgo a los actores incumbentes, que son los actores tradicionales de la industria. Por ejemplo, en Chile, el año pasado se aprobó la ley fintech, estamos en pleno proceso de implementación, que se va a implementar en 3 etapas, de una duración total de 1 año y medio la implementación, pero este primer semestre se implementa la primera parte, y ya están actores internacionales, europeos, llegando a Chile, abriendo sus operaciones en Chile, y son actores que tienen 25 millones de clientes. Un banco en Chile, clientes cuentacorrentistas, un banco grande debe tener 800.000, probablemente, 900.000, 1 millón, el banco más grande de Chile, 1 millón de clientes, de clientes cuentacorrentistas. Y están llegando actores digitales europeos que tienen 23 millones de clientes. O sea, 23 veces más grande. Y además tiene 6 años trabajando en el mundo digital. La banca tradicional en Chile no tenemos bancos digitales. Entonces tenemos un rezago y por tanto no tenemos el músculo de la innovación digital desarrollado. Entonces nos vemos enfrentados que se han abrido el marco regulatorio, están llegando estos nuevos actores y las instituciones no están preparadas para poder hacer frente a eso. Entonces hoy día se va a mover el statu quo y eso requiere un cambio de estructura mental en la forma de hacer los negocios. Entender cómo agregar valor, entender que la innovación es parte del modelo, entender que vamos a ser una empresa tecnológica, entender cuáles son las nuevas competencias que requiero y dónde están los espacios para crear modelos de valor que aporten valor de cara al cliente. Entonces hoy día tenemos un desafío importante que tenemos que hacernos cargo. La banca abierta o la finanza abierta viene consigo con nuevos modelos de negocio colaborativos, pero ahí rompe un paradigma de la banca, porque la banca en general tiene un modelo de negocio muy cerrado, que están acostumbrados a generar proyectos a la interna. Es difícil, en el fondo, abrirnos y compartir información también por el secreto bancario, que nos va limitando y por la regulación. Pero es un tema más de mindset, más que de regulación. Hoy día estamos generando pocos modelos colaborativos en la región. Y con esta banca abierta o finanza abierta, se abre un espacio para los modelos colaborativos. Pero tenemos que tener identificado y desarrollar el músculo previamente. Entonces hay un trabajo que hacer para poder crear
a los equipos que sean capaces de abordar estas oportunidades. Permite crear un ecosistema interconectado. Se da información, permite ganar más volumen. Entonces, la banca dice, oye, pero yo voy a entregar mi información y en el fondo me perjudica. Si tú no haces nada más, aparte de entregar información, sí te perjudica. Pero si tú a propósito de eso también empiezas a captar información de otros oferentes, te permite ganar un volumen nunca antes posible. Entonces tú puedes ganar un volumen de clientes, un volumen de datos y un volumen de productos nuevos, digitales, innovadores, que antes era imposible de poder hacer. Entonces realmente tenemos una oportunidad, pero hay que aprovecharla, de poder hacer mayores negocios de mejor calidad y con muchos beneficios y externalidades positivas. Sin olvidar que el más beneficiado es el cliente. El cliente es el que más se beneficia de este tipo de modelos más transgresores y las instituciones que lo supieron aprovechar. El tema de los datos es complejo porque tenemos que tener cierta capacidad también de poder tener una protección de los datos personales, una protección en términos no solamente de ciberseguridad, de ataque de vulnerabilidades, sino que de la gestión del dato, de el entender quién es el dueño del dato y cómo se administra el dato en nuestras organizaciones. Cuando tenemos estas leyes que nos generan regulación, también genera una presión importante para los gobiernos de datos de las instituciones. Muchas instituciones no tienen implementado correctamente un gobierno de datos. No tienen mapeado, no tienen un tracking de los datos, no saben quién es el dueño, quién lo explota. Entonces, cuando se genera esta regulación, aparte del tema de negocio, en términos de la gestión de datos también se genera una presión importante por ponernos al día. Entonces, mi recomendación es pongámonos al día antes. Partamos antes generando toda esta conocimiento y toda esta gestión del gobierno de datos. Porque nos van a pedir primero el principio de licitud, es decir, que el cliente realmente tenga consentimiento para poder explotar sus datos. Hoy día, en la mayoría de los países, estamos capturando datos indiscriminadamente y lo estamos usando y mandando campañas. Inclusive en muchos países se compran bases de datos para hacer campañas de marketing. Hoy día los datos están muy desordenados, pero eso cuando se empieza a regular, necesitamos tener la validación, que tenemos los consentimientos del cliente para usar los datos y para fines específicos, que es el principio de finalidad. O sea, yo tengo un dato de un cliente, no lo puedo usar para cualquier cosa. Lo puedo usar solamente para lo que él me autorizó a usarlo y no para otros fines. Y eso hoy día nosotros estamos lejos de eso. El principio de la proporcionalidad, que el dato, además de que para fines específicos, tiene una validez específica. Por ejemplo, yo te entrego mis datos para que tú lo uses para un scoring de riesgo, pero yo te autorizo que tú lo uses por 2 semanas. Después de 2 semanas tú tienes que eliminar el dato. Hoy día nosotros tenemos datos almacenados eternamente en nuestros clientes. Entonces, hoy día no estamos cumpliendo con estos estándares internacionales porque no tenemos la regulación, pero la regulación va a llegar en algún minuto. Entonces podemos empezar a cimentar el camino. El principio de la responsabilidad de las instituciones, la seguridad, las medidas de seguridad y la confidencialidad. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que ir incorporando. ¿Cuál es la situación actual hoy día a nivel de la industria? Tenemos en el mundo avanzando fuertemente el tema de Open Banking. Muchos países ya tienen su regulación. Los que están en más oscuro tienen una regulación, en el fondo que Canadá, México, Brasil, toda Europa, Oceanía también completo, tienen su regulación y esas regulaciones, Japón también, esas regulaciones permiten que hoy día esto esté fuertemente avanzando. Tenemos otros países que están con estos colores, como Estados Unidos, por ejemplo, Colombia, que ya tienen, en el fondo, están avanzando en la regulación y ya tienen publicaciones o están aprobadas en algunos casos, en el caso de Chile está aprobada, pero todavía falta el proceso de implementación. Entonces, de alguna manera, al ver esto y cuando estos celestitos se transformen en azules, vamos a ver que la mitad del planeta ya está con su ley FinTech y su ley de Open Banking. Entonces, el resto de los países necesariamente va a tener que ir sumándose a esta tendencia. Veamos difícil que los países se mantengan fuera de esta tendencia. Lo que pasa es que hay una presión importante por no abrir el juego, porque tenemos miedo de que nos va a perjudicar. Pero por qué estos países en Europa les gusta tanto la ley de banca abierta? Porque entienden que tiene un potencial tremendo para ellos y para sus clientes. Entonces, ese es el cambio de switch que tenemos que realizar. En términos de Latinoamérica, tenemos 4 países que están más a la vanguardia: Brasil, Colombia, México y Chile. Chile fue el último que se subió al tema de la ley FinTech, fue aprobada el 12 de octubre del 2022 y estamos en pleno proceso de implementación. México ya va por su segunda normativa, ya ellos tienen una normativa que la están actualizando.
entra la colombiana en vigor en julio del 2023 y Brasil, que es el que partió antes del resto de la región, que ya está mucho más avanzado. Entonces, esto es una realidad que está avanzando. Hoy día el 54% de los bancos están adoptando Open Banking, el 66% reconoce la dificultad para cambiar su sistema legacy, siendo uno de los principales desafíos. O sea, los sistemas tienen un desafío, pero el segundo es la cultura. Y la cultura ya podemos ir trabajándola con anterioridad. Un cambio cultural tiene una demora de 5 años para realizarse. Entonces, si nosotros visualizamos que de aquí a 5 años vamos a tener ley de Open Banking en nuestro país, deberíamos empezar a trabajar la cultura desde ahora. Y el 69% de los bancos está interesado en ofrecer servicio a poblaciones no bancarizadas. El Open Banking te permite hacer eso, llegar a segmentos no bancarizados con modelos mucho más livianos y con relación mucho más integrada con las fintech. Entonces, hoy día los bancos están avanzando en las tecnologías que permiten hacer estas intercomunicaciones. El 13% de los bancos no tiene estrategia de Open API, es decir, de API abierta. Pero el resto que tiene estrategia, ¿para qué la tiene? Para atraer más clientes, para generar más ingresos, para ofrecer servicios disruptivos, para estar delante de los competidores y para crear un ecosistema digital. O sea, las razones por las cuales los bancos que están avanzando en esto lo están haciendo es porque ven muchos beneficios. Y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. Citibanamex en México ya hace varios años que inició su fase de Open Banking con la API de cajero automático, probablemente hace unos 5 años atrás, 4 años atrás. Ellos ya tenían en el fondo su primera API. Tenemos a BCI, un banco chileno, que ya tiene una API Market, que en el fondo es un sitio web que está enfocado en startups, desarrolladores, fintech o otras empresas de cualquier rubro que pueden ya empezar a consumir información y consumir servicios desde la API del banco y con eso empezar a construir propuestas de valor integrada. Y también el BBVA en México y en España también tiene su API Market, que en el fondo es este sitio web para los desarrolladores tecnológicos y las fintech. Entonces ya esto se está transformando en una realidad en la región y las recomendaciones para avanzar, primero es que tenemos que tomar una posición estratégica. Es decir, con esto lo que nos genera es un contexto en el cual va cambiando el modelo de negocio del banco. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a migrar nosotros? Porque hoy día somos un banco integral que tenemos foco en el cliente, en la relación con el cliente y foco en el producto y la tecnología. Pero también se crean nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, compañías que van a estar enfocadas en hacerse cargo de los clientes, en el front de los clientes, pero el back tecnológico lo va a proveer otra compañía. Hay otras compañías que se van a preocupar de unos bancos que se van a ir hacia atrás y se van a transformar en una infraestructura para el sector financiero, para que otras fintech o otras empresas hagan negocio. O algunas compañías van a migrar hacia los productos. Entonces va a tener un foco en el producto, no en la relación. Entonces ellos van a vender productos a través de otros actores, por ejemplo, Last Mile, como Rappi, ese tipo de actores, o Uber, en el fondo. Entonces yo puedo empezar a distribuir mis productos financieros a través de otros actores, o a través de otros bancos también. Entonces se empieza a generar una integración que desordena un poco el modelo de negocio del sector financiero, pero yo tengo que tomar una posición, una estrategia al respecto. El intentar abordar todos los cuadrantes es caro y es difícil, y va a ser una estrategia difícil de defender, porque van a haber algunos de nicho que van a estar en productos, otros de nicho en infraestructura, otros de nicho en experiencia, y van a ser muy buenos en esos elementos. Si yo quiero abordar todo, como lo he hecho históricamente, eso es complejo, porque tengo que tener muchas capacidades para ganar la competencia en distintas dimensiones. Entonces, en el fondo, eso va a ser muy caro y va a ser muy difícil de poder defender como estrategia. Muchos equipos directivos están pensando en cuál va a ser la posición que ellos van a elegir y muchos nuevos actores están pensando en nuevas propuestas de valor. O sea, hay muchos actores que están llegando, todos los fintech o las empresas digitales están llegando para tratar de abordar uno de estos segmentos. Entonces la industria se va a reconfigurar. Y hoy día lo que tiene que hacer la banca es mirar esta reconfiguración y tomar una posición al respecto. Lo que no puedo hacer es quedarme impávido porque me va a llegar la ola, me va a llegar la lluvia en el fondo y no tengo cómo resguardarme. Lo que tengo que hacer es entender cómo se va reconfigurando la industria y ver cuál va a ser mi posición donde yo voy a aportar valor en la cadena. ¿Cómo ir avanzando en este tema de Open Banking para partir? Primero, identificar la madurez digital para abordar estos desafíos. Es decir, entender cuál es el potencial que tengo, los skills que necesito y determinar cuáles son las brechas que necesito
a abordar en términos de prácticas, de innovación, de metodologías, de tecnologías, de perfiles, etc. Entonces, esa primera identificación de la madurez digital para abordar el desafío sería el paso número 1. Paso número 2, desarrollar las capacidades. Es decir, estas capacidades que son tecnológicas y son conductuales y metodológicas, tenemos que ir desarrollándolas dentro de la institución financiera. Después incorporar una gestión activa de los riesgos, porque aquí hay riesgos que van a ser emergentes, son riesgos nuevos. Y el área de auditoría interna, de riesgo, la segunda y tercera línea de defensa, se tienen que incorporar a la mesa para poder gestionar, para que nos ayuden a gestionar estos nuevos riesgos que nos estamos metiendo. No solamente ciberseguridad, sino que también incluso riesgos de modelos de negocio tecnológicos. Riesgos de llevar la información a la nube, etc. Hay una serie de riesgos nuevos emergentes que tenemos que abordar para poder hacer un proceso de este tipo. Y lo cuarto es desarrollar nuevos modelos de negocio. Es decir, cuáles son las oportunidades que tenemos y con qué nos vamos a aliar para ir estructurando estos modelos de negocio. Y en términos de modelos de negocio tenemos muchas opciones, tenemos muchas posibilidades. La finanza embebida, que es incorporar mi producto financiero dentro de la experiencia del cliente. La banca como plataforma, que es yo soy el dueño de mis clientes e incorporo por detrás a las fintech para ofrecer los servicios de las fintech a mis clientes desde mi plataforma. Y yo rentabilizo mi cartera y mejoro la propuesta de valor para mis clientes aliándome por detrás con las fintech. O la banca como servicio, Banking as a Service, donde mis productos y servicios yo los incorporo en otros actores, por ejemplo, el retail, para poder vender mis productos y servicios con un front que sea otro actor, que sea Uber, que sea Rappi, que sea una empresa inmobiliaria que está vendiendo sus departamentos, que sea una clínica, que sea una línea aérea, que tenga una tarjeta. Entonces, en el fondo, yo, la banca como servicio, yo integro mis servicios dentro de otros actores que son los que tienen su cliente. Por ejemplo, Banking as a Service puede ser crear una especie de banco digital para un equipo de fútbol, por ejemplo. Entonces el equipo de fútbol, los hinchas del equipo de fútbol, ¿qué es lo que tiene? Sus hinchas. Y los hinchas les podemos dar una tarjeta y los creamos en el banco o la fintech de ese equipo de fútbol, pero por detrás lo que está como infraestructura tecnológica es un banco que tiene la regulación y que tiene las medidas de seguridad y el gobierno corporativo. Entonces, en el fondo, la banca como servicio nos permite generar nuevos modelos de negocio y esto es innovación pura. Pero tenemos que hacer el diagnóstico madurez digital, definir cuáles son las competencias que nos quedan, implementar los modelos de innovación. Entonces, tenemos tránsito que hacer para que esto sea una realidad. La banca omnipresente y desagregada, la banca que está presente permanentemente en las redes sociales, haciendo oferta en tiempo real, o desagregada, que tengo una serie de productos que voy vendiendo y distribuyendo a mis clientes. O la banca como orquestador, donde yo tengo los datos de los clientes, tengo los clientes y sus datos transaccionales, y yo puedo empezar a hacer análisis de la industria de los compradores, banca persona, y puedo empezar a nutrir de información y de reportería y de marketing a la banca empresa. Porque yo tengo las personas de la empresa que hacen transacciones, las personas le compran a la empresa. Yo tengo la información de ambos. Por lo tanto, puedo ir entendiendo el comportamiento de compra y a partir de eso recomendarle a mis clientes estrategias de marketing que la administran conmigo, entonces tengo ingresos adicionales y a partir de eso se generan mayores ventas para mis clientes de empresa y una mejor propuesta de valor para mis clientes personas. Entonces yo me transformo en un orquestador de una relación entre empresa y persona, pyme y grandes corporaciones también, negocios B2B y B2C. Entonces hay muchos modelos de negocio, pero lo importante es empezar a experimentar, tener un equipo al interior del banco con el cual empecemos a experimentar, empecemos a entender los modelos de negocio, empecemos a buscar los partners, empecemos a hacer productos mínimos viables, empecemos a incorporar metodologías de innovación y metodologías ágiles y vayamos construyendo este músculo. El tema de fintech y open banking es el contexto, son las herramientas, son los habilitadores que nos permite como institución financiera generar nuevos negocios y generar valor para nuestros clientes. Antiguamente teníamos una relación directa, estaba el banco y atendía a un segmento de clientes de forma indiscriminada. Hoy día se intermedia a través de las empresas que se transforman en una base tecnológica sobre la cual están trabajando con ecosistemas digitales que están atendiendo a distintos clústeres de clientes más segmentados. Entonces, en el fondo, el equipo de fútbol sería un ecosistema digital que atiende a un clúster que son sus hinchas del equipo de fútbol. La pregunta es, ¿nosotros nos vamos a transformar en el front? Es decir, nosotros, este va a ser el banco, y por detrás van a estar otras fintech y otros bancos y otras empresas, y nosotros vamos a ser la banca como plataforma, o nosotros nos vamos a ir para atrás y vamos a crear los productos y la arquitectura tecnológica
para que el equipo de fútbol venda a su cliente o a su hincha de fútbol nuestros productos financieros. Entonces hoy día se empieza a armar nuevas alianzas y si no nos movemos rápido, nuestros competidores van a ganar el espacio. Entonces tenemos la oportunidad de poder partir rápidamente, como lo hizo el BBVA con Uber, donde hicieron una alianza a propósito del proceso y el proyecto de Open Banking. Entonces Uber le puede ofrecer a todos sus conductores de los taxis y los conductores de Uber, y le puede ofrecer a todos los repartidores de Uber Eats, de las motos de Uber Eats, le puede ofrecer esta cuenta, esta wallet, esta billetera digital y física también, tarjeta de crédito Mastercard de BBVA, se la puede ofrecer a todo ello y a sus familias, sin necesidad de que el banco haga una evaluación de crédito. ¿Por qué? Porque Uber tiene todos los datos de los ingresos de las personas. Y Uber cobra al cliente y le paga al transportista, a la moto o al auto. Entonces Uber, al hacer el cobro, si está con la autorización de ese transportista, puede descontar la cuota y pagarle al banco la cuota que corresponda por el financiamiento que está haciendo. Entonces, estos modelos de negocio integrados tienen un potencial tremendo en mejores evaluaciones de riesgo, disminución de la mora y los castigos, en el fondo mejora de nuestra posición crediticia, disminuyen las provisiones y por lo tanto aumenta la rentabilidad del banco. Entonces hoy día el potencial que tenemos de hacer este tipo de negocios es gigantesco. Y también la banca, cuando decimos la banca desagregada, significa que el cliente tiene muchos productos, es como una banca tipo Netflix. Tiene muchos productos donde el cliente va eligiendo los productos que quiere. Pero podría comprar un crédito conmigo, una hipoteca con otro banco y tarjeta de crédito con otra institución. Pero yo puedo generar el front para que todos esos productos financieros operen bajo una misma app o una misma tecnología. Entonces, de alguna manera, esos modelos de negocio hoy día son factibles. La regulación te va a estructurar eso y te va a empujar a que si no lo haces va a quedar fuera. Pero hoy día ya podemos empezar a explorar en esto y generar el músculo y la capacidad para que nuestro equipo sea capaz de avanzar en estos modelos. La banca omnipresente significa que cuando el cliente está, por ejemplo, navegando por sus redes sociales y de repente ve en Facebook una foto de un auto y comenta algo o mira permanentemente fotos de auto, nosotros podemos detectar esa publicación y podemos enviarle un mensaje por interno y empezar a conversar por la red social como institución financiera o como fintech con ese cliente y empezar a hacerle oferta. Decirle, por ejemplo, hola Juan, si vendes tu actual BMW 2015, ahorra un 10% más en tu fondo mutuo mensual, en 6 meses más podrás pagar la mitad del auto que te gusta y nosotros te financiamos la otra mitad en 48 cuotas que ya están aprobadas. Haz clic acá y hacemos la transacción. Entonces, esa oferta en ese momento, esto es lo que se llama ofertas contextuales. Esa oferta en ese momento está perfecto, ese match. Pero para llegar a poder tener esta capacidad tecnológica de hacer esto, probablemente vamos a tener que trabajar con una fintech y la fintech va a ser quien nos construya esta tecnología. Y nosotros por detrás vamos a tener toda la arquitectura, la licencia bancaria para poder administrar el proceso crediticio. Entonces vamos a capturar fondos desde saldos vistas, por ejemplo con la alianza con Uber, vamos a captar saldos vistas y luego vamos a prestar los créditos a través de estas ofertas contextuales. Y todo esto se puede hacer con datos. El desafío no es tecnológico, la tecnología ya está disponible. El desafío es que vayamos incorporando estas capacidades nuevas y vayamos generando innovación en nuestras organizaciones para ir creando estos modelos de ecosistema. La banca no tiene por qué estar solo vendiendo productos financieros, sino que puede ir orquestando y puede ser el nexo entre dos puntas, en el fondo que son compradores y vendedores que hacen transacciones entre ellos. Alguien necesita algo y alguien ofrece algo. Y yo estoy al medio y tengo todos los datos. Y además lo puedo financiar. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Mercado Libre? Mercado Libre es un ecosistema digital, porque hoy día tiene un portal, un e-commerce, un marketplace, que compra y vende productos, pero esas transacciones que están en mi página web tiene usuarios, clientes que compran y tiene empresas, sellers, que venden. Entonces yo sé la empresa cuánto vende y le puedo financiar sus flujos de caja para que tenga más stock, porque veo que está vendiendo algo que es demandado por los clientes, porque tengo los datos. Entonces hago negocios financieros con los vendedores. Pero también yo conozco el dato de los compradores y también le puedo financiar a ellos la compra que están realizando en estas tiendas. Entonces cuando yo tengo los datos de comprador y vendedor y lo empiezo a financiar, eso es lo mismo que podría ser un banco. Pero hoy día lo está haciendo una empresa tecnológica que se llama Mercado Libre, que está creciendo fuertemente en la región. Entonces, si le vamos a dar espacio para que Mercado Libre
nos quite el financiamiento y las transacciones entre nuestros clientes de empresa y personas, sería una mala jugada. Entonces tenemos la oportunidad de ir transformándonos en un orquestador. Nosotros tenemos los datos, tenemos las competencias, tenemos la confianza del cliente, tenemos la licencia, tenemos el presupuesto, tenemos el gobierno corporativo que nos permite administrar los riesgos. Entonces podemos ir orquestando todo lo que está ocurriendo en esta nueva reconfiguración de la industria financiera. Muchas gracias a todos por su participación. Para nosotros como ABC Experto, la Asociación Bancaria Costarricense, y para nosotros como consultora de Evolution Labs, estamos muy contentos de haber participado esta mañana reflexionando con estas ideas y ojalá les haya quedado las ganas de poder seguir avanzando en estos temas. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, cualquier ayuda aparte nuestra, a través de Cintia, de la Asociación de Bancos, nos pueden contactar y estamos felices de reunirnos con ustedes. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Vamos a invitarlos a que si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer activando su micrófono. O si alguien quiere hacerla a través del chat, igual lo puede hacer. Buenas, Adelante. gracias, muchas gracias, don Mario, demasiado valiosa e interesante la charla. Yo soy de Costa Rica, entonces obviamente que es información mucho más avanzada a la que uno está acostumbrado a escuchar. Costa Rica es un país pequeño, somos aproximadamente 5 millones de habitantes. Creo que sí estamos bastante bancarizados, entonces sí hay un reto para empezar a generar oportunidades de fintech. También hay un tema, una limitante regulatoria bastante marcada, donde no hay apoyo regulatorio. Entonces, ¿cómo vería tal vez el modelo de negocio de un país tan pequeño, bastante bancarizado? Todos los bancos tienen su plataforma de Internet Banking, su banca móvil. Entonces, ¿cómo podría uno incursionar? Ya usted ahora nos dijo que sí, tiene que haber un equipo exploratorio, ¿verdad? Un equipo que esté viendo oportunidades, pero tal vez, ¿cuál sería su visión en un país tal vez con esas limitaciones para Sí, empezar a gracias. trabajar? Ah, Sí, gracias por la pregunta, súper interesante. Hoy día, en los países que tenemos altos estándares de bancarización, nos queda igual un espacio por seguir creciendo. Hay gente que está fuera de la industria, a veces hay migraciones y llega gente extranjera que a lo mejor no tiene documentación, que a lo mejor no podemos evaluarlo con nuestras políticas tradicionales, pero sí son personas que generan dinero, que trabajan, que pagan, que compran. Entonces, a través de estos modelos integrados, independiente que no haya regulación, podemos ir avanzando en hacer esta exploración, en incorporar la capacidad de innovación al interior del banco, en incorporar la capacidad de ir generando modelos ágiles y creando nuevos modelos de negocio y alianza con fintech, con empresas tecnológicas que nos permitan, por un lado, acceder a estas comunidades que están no bancarizadas, que pueden ser pequeñas a lo mejor en el caso de Costa Rica, pero también a generar propuestas de valor diferencial respecto a mis competidores. Hoy día, cuando ya tenemos todos los mismos servicios, y tenemos banca móvil, y tenemos tarjeta, y tenemos crédito, cuesta en el fondo crecer porque los clientes ya están bien atendidos en otras instituciones. Entonces ahí es donde la innovación nos permite generar nuevos productos para rentabilizar nuestra cartera y que además sean un gancho para poder traer clientes desde la competencia. Entonces, en el fondo, en los países, inclusive con niveles de madurez alta como España, el tema de trabajar con las fintech y las bancas abiertas lo están aprovechando algunas instituciones para generar propuestas de valor más innovadoras y más tecnológicas y ganarle espacio a los competidores tradicionales. Entonces, en el fondo, es ir transformándonos nosotros como institución tradicional en una especie como de fintech o tener un brazo que trabaje con fintech y que eso pueda ir permitiendo generar una propuesta de valor valiosa que realmente me permita crecer con nuestros clientes desde el mercado. Y por otro lado también hay mucha eficiencia porque estos modelos son lo que se llama asset light, es decir, son más livianos en activos y por lo tanto podemos generar negocios rentables que antiguamente no lo abordábamos con el modelo tradicional porque la estructura de costo era muy grande. Entonces ahora como tenemos negocios más livianos basados en los datos, podemos generar ciertas propuestas de valor para algunos mercados a lo mejor de los jóvenes que están estudiando o los jóvenes que están recién trabajando, que no tienen muchos ingresos, que no pueden pagar alguna comisión, o lo que decíamos, las personas extranjeras, que a lo mejor le damos
una billetera, una wallet digital, sin riesgo, pero vamos capturando saldos vistas, les vamos vendiendo seguros, los vamos bancarizando, vamos aprendiendo la historia, vamos mejorando nuestro scoring de riesgo para tener una evaluación no tradicionales con otro tipo de variables. Entonces hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, pero lo importante es lanzarse. O sea, como usted muy bien dijo, Moisés, lo importante es tener este equipo de exploración que tenga la metodología y que empecemos a generar productos mínimos viables y experimentos para ir aprendiendo. Muchas gracias, don Mario. Sí, salirse de la caja. No todo está creado ni Exactamente, inventado. Muy bien, exactamente, tal cual, eso es. gracias. Gracias. Vamos a ver si alguien más quiere hacer una consulta. Bueno, aquí están preguntando si vamos a compartir la presentación. Sí, la vamos a compartir. Se las hacemos llegar por correo y también vamos a compartir la grabación del webinar. Posiblemente tal vez lo colguemos en redes, en nuestro perfil de YouTube. Entonces también ahí se los vamos a compartir. Excelente, muchas Bueno, gracias. Bien, muchas gracias a todos. Fue un con mucho placer realmente gusto. estar reunido con ustedes. Muchas gracias, don Mario. Muchas Muchas gracias gracias. a todos. Esperamos que haya sido de mucho provecho esta charla. No dudamos que así sea. Gracias, Cintia. Un abrazo a todos por la vida. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego.